Nos alegra tenerla con nosotros en Al Día con Esperanza. Cuéntenos un poco de su experiencia con niños que desarrollan esta característica. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente la experiencia de trabajar con niños con Asperger es muy interesante. Finalmente son niños que tienen muchísimo para enseñarnos y también nos ponen de pronto un poco frente a las realidades del mundo y las otras perspectivas que podemos entender desde que no solo soy yo el importante, sino que también los demás requieren ese lugar y esa empatía desde mi postura. ¿Qué mitos hay alrededor de esta característica, incluso que algunos han llamado enfermedad? Claro que sí, con el Asperger tenemos muchísimos mitos, al igual que con otras condiciones o con otras discapacidades, y es que inicialmente las personas piensan que es una enfermedad. Ese es como el mito más relevante, una enfermedad. Sin embargo, cuando yo le explico a las personas por qué no lo es, yo les menciono que finalmente una enfermedad tiene unas características: se transmite, usted se mejora o se muere, en el peor de los casos, ¿verdad? Entonces no es una enfermedad porque realmente una persona con Asperger no transmite nada. A nivel contagioso tampoco se va a mejorar, que ese es otro mito que tenemos con las familias, y es que ya se le va a pasar, ya se va a mejorar, o tampoco va a morir por esta condición. Entonces es simplemente un tema que va con ellos acompañado a lo largo de su vida, pero en ningún momento les va a generar algo drástico o simplemente les va a pasar, como refieren algunos. Es una condición con la que hay que vivir, con la que las personas y las familias deben aceptar, y es una característica más. Es como decir que yo soy tímido o soy extrovertido, simplemente es una característica más. Otro mito que tenemos allí en relación al Asperger, y bueno, que hace parte de todo este tema del trastorno del espectro autista, es que las vacunas muchas veces generan este tipo de condiciones en las vacunas que se le aplican a los niños en sus primeros años de vida, y efectivamente pues no es así. Realmente son condiciones que ya vienen a nivel neurológico, que vienen definidas y que pues realmente no se desencadenan por nada del ambiente, sino simplemente vienen con el ser. Vale. Bueno, eso es muy importante resaltar primero y aclarar entonces que no es una enfermedad, podría ser entonces una condición. Así es, el síndrome de Asperger es una condición, es un trastorno de hecho del desarrollo que, pues, como yo les mencionaba, está incluido dentro de los trastornos del espectro autista, pero que tiene unas características bien particulares. Tiene que ver con todo esto de la interacción social. De pronto la persona, el niño que cuenta con síndrome de Asperger no se interesa inicialmente por interactuar con los demás, por tener ese contacto visual cuando estoy hablando con mamá, con papá, con el profesor. De pronto se le dificulta un poco estar en esa iniciativa de hablar, de expresarle algo, de contarle algo, porque simplemente pues no hay como de pronto ese interés exterior. Sin embargo, no significa que no se pueda potenciar. Finalmente, es una característica, es una condición que nos lleva de pronto a pensar en cómo yo, que no tengo esa condición y me relaciono con una persona con Asperger, cómo utilizo mi lenguaje y también cómo entiendo pues su forma de comportarse. Pero realmente entonces es una condición que, pues digamos que científicamente hay algo curioso, y que parece estar más frecuente en hombres que en mujeres, pero pues es una condición con la que perfectamente, si aprendemos a expresarnos y a relacionarnos con estas personas, pues va a ser algo muy sencillo de llevar. Pues precisamente entonces, ¿habrían algunas recomendaciones desde su experiencia que pueda compartirnos? Y algunas recomendaciones para poder interactuar con personas que tienen esta condición. Claro que sí, pues bueno, primero uno siempre trata de que las familias sean quienes tengan el mejor manejo, porque pues nos acompañan durante toda la vida,
pero también que las familias tengan un buen manejo hace que quienes estamos alrededor de estas personas, los docentes, el personal de salud, los amigos, pues podamos tener una mejor relación. En cuanto a las recomendaciones, pues es importante tener en cuenta que el lenguaje es una de las, digamos que, mayores dificultades que presentan las personas con Asperger. Entonces, el punto es que nosotros podamos utilizar un lenguaje bastante limpio, literal, porque ellos, por ejemplo, que les dificulta entender esa de pronto sentido incógnito o ese sentido velado que lleva el lenguaje. Yo no puedo utilizar con ellos sarcasmos, no puedo utilizar términos del lenguaje para que ellos saquen conclusiones, sino realmente que tengo que ser muy literal. Las instrucciones en cuanto a mamá, por ejemplo, en casa, que le pide que cumpla sus responsabilidades, deben ser instrucciones muy sencillas y puntuales. Tráeme la cuchara, lleva esto a la cocina, tiende tu cama, no deben ser 2 o 3 instrucciones, tiende tu cama, levanta la ropa y va al baño, sino realmente una sola instrucción. Debemos ser muy limpios, entonces, como les mencionaba, en el lenguaje, no utilizando sarcasmos, por ejemplo, no utilizando modismos, por ejemplo, cuando vemos a un hombre que se peluqueó recientemente, entonces uno dice, ay, se cayó del bus. Ese es un dicho muy común, muy cultural, sí. Pero pues obviamente una persona con Asperger no lo va a entender y va a pensar que literalmente se cayó del bus. Entonces son cositas como para que nosotros podamos entender y podamos pues ejecutar con ellos. Obviamente también fomentar todas esas habilidades que tienen ellos. Finalmente no todos son, por ejemplo, personas con una capacidad realmente superior, como algunos lo llaman, con un talento excepcional, sino que realmente pues todos tienen algún tipo de habilidades como tú y como yo, pero que podamos potenciarlas y que podamos también aprender a leer esas cosas en las que son muy buenos y también esas cosas en las que de pronto se sienten incómodos, y que podamos conservar ese equilibrio en el ambiente en el que ellos se desempeñan, para que no vayan, por ejemplo, a sentirse incómodos o a tener situaciones que no les permitan expresarlo, pero que uno realmente vea esa incomodidad. Entonces, de pronto esas son como unas recomendaciones muy generales acerca del manejo de las personas con Asperger. Pues recomendaciones muy valiosas que realmente abren un poco el paradigma respecto a entender un poco esta condición. Dentro de este síndrome puede haber distintas clases o tipos también. Es una de las preguntas frecuentes que uno se puede hacer. Bueno, algo sucede con la discapacidad en general, y es que es tan diversa como los seres humanos mismos. Realmente cuando hay digamos que una compilación conceptual de un libro, de un manual, por ejemplo, en cuanto a la discapacidad, se buscan siempre tener como unas características muy puntuales que todos tienen en común. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Asperger, por ejemplo, el tema de la interacción social, que es reducida, de la comunicación verbal, de que les gusta muchísimo, o tienen unos intereses bien reducidos y les gusta el ambiente estructurado, que no les cambien las rutinas, que si se las vamos a cambiar, ojalá les avisemos con anterioridad para que puedan enfrentarlo mejor, pero digamos que no tenemos una clasificación por tipos o por clases, porque finalmente siempre tenemos que mirar cuáles de esas características son como más relevantes en la persona, porque cada persona es única y hay que conocerla para poderla manejar desde el ámbito médico, desde el ámbito educativo, y obviamente eso hace que sea absolutamente diverso. Entonces no hay como una fórmula mágica realmente exacta en cuanto al Asperger, pero sí pues es una invitación para uno poder interactuar con estas personas y reconocer pues las características que los hacen únicos, así como algunos tenemos diferente tono de piel o tipo de cabello, ellos también tienen unas características totalmente diversas. Y por último, ¿hay en Colombia, que usted conozca, centros de ayuda o acompañamiento quizás para este síndrome en especial? Claro, en Colombia pues contamos inicialmente con la Liga Colombiana de Autismo, que lleva bastante tiempo en el país trabajando con todo este tipo de características.
y de condiciones. Sin embargo, desde el año 2017 nosotros a nivel educativo contamos con un decreto, que es el decreto 1421, en el que se postula que las instituciones educativas deben estar en la capacidad de recibir todo tipo de estudiantes, porque la educación pues es para todos, ¿no? Entonces, desde ese marco podemos decir que las instituciones, tanto públicas como privadas, deben ya tener una estructura de inclusión y de educación especial dentro de esa diversidad, para que se puedan atender las personas con Asperger. Dentro de mi experiencia docente, yo puedo decir que es muy sencillo que podamos involucrar e incluir en el aula las personas con Asperger, porque finalmente son de un manejo también bastante sencillo y nos pueden aportar muchísimo a los demás estudiantes, y pueden lograr también retarnos finalmente con sus características cognitivas, retarnos tanto a los demás compañeritos como a los docentes. Entonces, ahí debemos tener en cuenta entonces que la educación colombiana en su mayoría debe estar ya capacitada y debe contar con el personal idóneo para esta atención, porque es un tema bastante sencillo que puede incluirse en el aula regular. Pues muchas gracias por atender nuestro llamado y gracias también por despejar las dudas respecto a este tema tan importante. Recordemos, hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. También este síndrome en honor al señor Hans Asperger, quien fue el descubridor, por decirlo de alguna manera, de este síndrome. Gracias, Enet, gracias por la información. Un feliz día y gracias por estar en Al Día con Esperanza. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un excelente día.